En 1977, un expediente extraño llegó a las manos de varios genetistas cuando un adolescente afirmó haber descrito desde niño detalles biológicos imposibles de conocer sin análisis avanzados. El caso parecía una anécdota improbable hasta que los médicos compararon sus afirmaciones con estudios moleculares realizados años después y descubrieron una coincidencia desconcertante. El joven había mencionado una mutación enzimática rara que afecta procesos metabólicos específicos, una condición que entonces solo podía detectarse con técnicas que pocos laboratorios dominaban. ¿Cómo podía alguien sin acceso a documentos médicos ni formación científica identificar una característica que ni siquiera sus médicos conocían aún con precisión? Los especialistas revisaron informes familiares, antecedentes clínicos y cualquier dato que pudiera explicar el origen de esa información, pero no encontraron pistas convincentes. Lo inquietante era la claridad con la que el adolescente describía sensaciones corporales que asociaba intuitivamente con un funcionamiento inusual de su metabolismo. Los genetistas se preguntaban si estas percepciones podían interpretarse como señales internas que normalmente pasan inadvertidas para la mayoría de las personas. Algunos médicos sugirieron que tal vez poseía una sensibilidad corporal excepcional, capaz de detectar microcambios que otros no notarían jamás. ¿Podría el cuerpo comunicar de formas sutiles información que la mente interpreta sin necesidad de un lenguaje científico explícito? La mutación confirmada años después coincidía con su descripción inicial de manera sorprendente, como si hubiera anticipado un diagnóstico que aún no existía. Los expertos debatieron si una coincidencia tan exacta podía explicarse por azar, aunque admitían que las probabilidades parecían diminutas. El expediente fue archivado durante décadas porque nadie sabía cómo integrarlo en los marcos médicos tradicionales sin caer en especulaciones sin sustento. Tiempo después, un grupo de investigadores reabrió el caso al interesarse por testimonios que desafían la idea de que la intuición humana es puramente subjetiva. La historia planteaba una pregunta provocadora. ¿Tenemos acceso a información biológica interna que todavía no comprendemos del todo? Los genetistas estudiaron la posibilidad de que ciertas señales fisiológicas puedan producir sensaciones complejas que el cerebro traduce en percepciones sorprendentes. Quizá el joven no predijo su ADN literalmente, sino que interpretó señales químicas que su organismo emitía sin que la ciencia hubiera identificado su origen. Sin embargo, esta explicación no convencía completamente, porque la mutación involucrada afecta procesos demasiado silenciosos para generar señales perceptibles. ¿Qué otra vía podría permitir a alguien sentir una característica molecular tan específica sin herramientas tecnológicas que revelen su presencia? Algunos investigadores hablaron de coincidencia extraordinaria, un caso raro pero posible dentro de la enorme variedad de experiencias humanas. Otros argumentaban que el nivel de detalle entregado por el joven superaba lo que suele atribuirse a la casualidad, abriendo una puerta a hipótesis más arriesgadas. El adolescente había descrito patrones de fatiga, digestión y temperatura corporal que encajaban después con la mutación detectada, como si hubiera seguido un mapa interno invisible. Los médicos empezaron a contemplar la idea de que ciertas personas puedan desarrollar una forma de lectura corporal más fina de lo que solemos asumir. ¿Y si la intuición no es magia, sino una interpretación profunda de señales fisiológicas que solo algunos pueden reconocer conscientemente? El caso inspiró estudios sobre percepción interoceptiva, la capacidad de sentir procesos internos con una precisión que aún se investiga. Sin embargo, ninguna teoría explicaba completamente cómo el joven llegó a describir la mutación casi como si conociera su estructura sin verla. El expediente mostraba notas del niño cuando tenía apenas 10 años, mencionando sensaciones que relacionaba con algo que funciona distinto en su química interna. Los genetistas quedaron sorprendidos por la consistencia de esos apuntes, demasiado específicos para un niño sin contacto con conceptos científicos sofisticados. Al crecer, el adolescente mantuvo esa convicción, afirmando que su cuerpo seguía un ritmo que no coincidía con el de la mayoría de las personas. Las pruebas realizadas años después revelaron que la mutación alteraba la actividad de una enzima clave, afectando ligeramente su metabolismo energético. Los investigadores se preguntaron si el joven detectaba efectos sutiles vinculados a esta condición que pasaban inadvertidos para observadores externos. A medida que estudiaban el expediente, surgía la sensación de que la ciencia había ignorado un caso que podría ampliar nuestra comprensión de la percepción biológica. Podemos sentir estructuras internas que ni siquiera sabemos que existen, igual que a veces percibimos emociones en otros antes de que las expresen. El caso era tan desconcertante que algunos expertos admitieron que preferían archivarlo antes que enfrentarse a sus implicaciones. Reabrirlo obligó a considerar que la intuición humana podría operar en niveles más profundos de lo que las teorías tradicionales permiten.
El adolescente nunca buscó fama ni atención, y esa falta de interés mediático reforzaba la autenticidad de su relato. Sus testimonios estaban escritos con una sencillez que parecía incompatible con una invención elaborada o una búsqueda de reconocimiento. Los genetistas debatieron si debía considerarse un caso aislado o un indicio de que algunas personas poseen una sensibilidad interna extraordinaria. Quizá la historia del joven es una excepción estadística, pero incluso las excepciones señalan límites que la ciencia todavía no sabe cruzar. El caso reapareció en discusiones académicas cuando estudios recientes buscaron entender cómo el cerebro interpreta señales químicas provenientes de órganos y tejidos. Algunos investigadores descubrieron que ciertas personas presentan una interocepción más fina, aunque no tan precisa como para detectar mutaciones específicas. Esto dejó el expediente en un terreno intermedio donde ninguna explicación resulta completamente satisfactoria. ¿Es posible que la intuición reordene fragmentos dispersos de sensaciones hasta producir una comprensión más profunda de la biología propia? El adolescente afirmaba sentirse distinto por dentro de manera difícil de expresar, como si su cuerpo guardara un patrón que él percibía sin saber descifrarlo. Los genetistas que estudiaron el caso reconocieron que la sensación de certeza del joven era tan firme que resultaba difícil descartarla como imaginación pura. Quizá la percepción humana tiene capas todavía no comprendidas que permiten detectar señales débiles que el lenguaje científico actual aún no puede describir. El expediente invita a pensar que la mente podría captar ecos de procesos invisibles, aunque no sepamos aún cómo interpretarlos. La historia sigue sin explicación formal, porque ninguna teoría abarca con precisión lo que ocurrió en este caso singular. Los genetistas concluyeron que el joven no podía haber accedido a información médica, ni haber inventado detalles tan específicos con tanta coherencia temporal. Aún así, tampoco podían afirmar que su intuición alcanzara el nivel de detectar una mutación molecular sin mediación tecnológica. El caso quedó como una anomalía que desafía la frontera entre percepción profunda y coincidencia improbable. ¿Y si la intuición humana puede captar fragmentos de nuestra biología antes de que la ciencia logre medirlos con claridad? El expediente continúa siendo estudiado como un recordatorio de que la percepción interna podría contener capas que apenas empezamos a explorar. Al final, la historia del adolescente refleja un enigma que señala nuestra ignorancia sobre los vínculos entre cuerpo, mente y señales químicas invisibles. Si este viaje por los misterios de la percepción biológica despertó tu curiosidad, acompáñanos en Univérgico suscribiéndote, activando la campana y compartiendo este relato con quienes buscan comprender lo inexplicable.